Hola a todos. Soy Registros Corrompidos. Les traigo un nuevo relato de terror. Los invito a sumarse a contar su propia historia, relato o acontecimiento a través de mi Instagram que va a estar en la descripción del vídeo, y si eres nuevo te invito a suscribirte. Dicho esto, empezamos. Hola, Registros Corrompidos. Nunca conté esto públicamente porque durante mucho tiempo pensé que estaba imaginando cosas. Incluso llegué a hacer terapia porque creía que era ansiedad. Hoy sé que no lo era. Vivo solo desde los 20 años. Mi rutina siempre fue exactamente la misma. Trabajo todo el día, llego a casa cerca de las 8 de la noche, ceno, miro alguna serie y me voy a dormir. No soy una persona desordenada. Siempre dejo las llaves en el mismo plato. La billetera sobre la mesa. Las zapatillas junto a la puerta. Por eso empecé a notar pequeños detalles. Una mañana encontré una zapatilla girada hacia el otro lado. Pensé que la había dejado así sin darme cuenta. Otro día las llaves aparecieron encima de la mesada de la cocina. Me convencí de que simplemente estaba distraído. Durante las semanas siguientes siguieron pasando cosas parecidas. Un vaso que yo recordaba haber lavado aparecía en la pileta. La cortina del baño estaba cerrada cuando siempre la dejaba abierta. Una silla cambiaba de lugar. Nunca era algo grande. Siempre eran detalles tan pequeños que terminaba dudando de mi propia memoria. Llegué al punto de sacar fotos de toda la casa antes de acostarme. Las comparaba al volver del trabajo. Nunca encontraba diferencias. Así que dejé de hacerlo. Pensé que estaba perdiendo el tiempo. Un sábado decidí limpiar debajo de la cama. Mientras pasaba la aspiradora encontré una botella de agua. No era mía. Yo jamás compro esa marca. Supuse que algún amigo la habría dejado meses atrás. La tiré a la basura. Esa misma noche me desperté con mucha sed. Fui a la cocina. Abrí la heladera. Y encontré exactamente la misma botella. Nueva. Cerrada. No tenía ningún recuerdo de haberla comprado. Ahí fue cuando cambié la cerradura. Durante unos días no pasó absolutamente nada. Sentí un alivio enorme. Pensé que todo había terminado. Una noche, antes de acostarme, dejé una taza sucia sobre la mesa porque estaba muy cansado. A la mañana siguiente estaba lavada. No había ninguna duda. Vivía solo. Nadie tenía una copia de la llave. Y, aún así, alguien había estado dentro de mi casa. Instalé una cámara en el living. Era de esas que se activan cuando detectan movimiento. El primer día no grabó nada. El segundo tampoco. El tercer día recibí una notificación en el trabajo. La cámara había detectado movimiento a las 3:17 de la madrugada. Abrí la aplicación inmediatamente. El vídeo duraba poco más de 1 minuto. Al principio no se veía nada. Solo el living oscuro. Después apareció una persona. Entró caminando desde el pasillo. No forzó ninguna puerta. No rompió ninguna ventana. Simplemente apareció. Llevaba una capucha y guantes. No parecía apurado. Se movía como alguien que conocía perfectamente la casa. Abrió la heladera. Tomó agua. Se sentó en mi sillón. Permaneció completamente inmóvil durante varios minutos. Después caminó lentamente hasta el pasillo donde estaba mi habitación. La cámara no alcanzaba a mostrar esa parte. El resto del vídeo era silencio. No se veía a nadie regresar. La grabación terminaba sola. Salí del trabajo y fui directo a la policía. Me preguntaron si había alguien más viviendo conmigo. Les mostré el vídeo. Fueron conmigo hasta el departamento. No encontraron absolutamente nada. Ni una huella. Ni una ventana forzada. Ni una puerta dañada. Me recomendaron cambiar otra vez la cerradura y poner una alarma. Eso hice. Durante casi un mes no ocurrió nada. Volví a sentirme tranquilo. Hasta que un vecino me frenó en el ascensor. Me preguntó si ya estaba mejor. No entendía de qué hablaba. Me dijo que durante varias noches había escuchado que yo hablaba con alguien dentro del departamento. Le respondí que era imposible.
Vivía solo. Entonces me comentó que, algunas madrugadas, incluso escuchaba a 2 personas riéndose. Nunca más pude dormir tranquilo. Revisé toda la casa. Encontré un pequeño acceso al entretecho del baño. Era apenas una tapa de madera pintada del mismo color que el techo. Nunca la había notado. Subí con una linterna. Había polvo por todos lados. Y un colchón. Una mochila. Botellas de agua. Latas de comida. Ropa. Alguien había estado viviendo encima de mi departamento. No sé durante cuánto tiempo. Lo que más miedo me dio no fue eso. Fue encontrar decenas de envoltorios de comida con fechas muy recientes. La última era del día anterior. Llamé otra vez a la policía. Revisaron todo el lugar. No encontraron a nadie. El acceso daba a un conducto que conectaba con otros departamentos del edificio. Nunca supieron quién era. Me mudé esa misma semana. Hace unos meses me crucé con un antiguo vecino. Mientras hablábamos me preguntó por qué había dejado de volver al edificio. Le dije que después de lo que había pasado no podía ni mirar ese lugar. Se quedó callado unos segundos. Después me contó algo que nunca había escuchado. Varias personas del edificio habían denunciado cosas parecidas durante años. Objetos fuera de lugar. Comida que desaparecía. Puertas abiertas. Ruidos de madrugada. Todos pensaban que estaban olvidándose de las cosas. Nadie imaginó que alguien podía estar viviendo entre los techos. Desde entonces tengo una costumbre que a muchos les parece exagerada. Cada vez que me mudo, antes de acomodar un solo mueble, reviso absolutamente todos los espacios donde una persona podría esconderse. Porque hay algo que aprendí demasiado tarde. No siempre hace falta que alguien rompa una ventana para entrar a tu casa. A veces, ya estaba ahí antes de que vos llegaras. Registros corrompidos. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años. Durante mucho tiempo no se lo conté a nadie. Tal vez por miedo. Tal vez porque no quería volver a recordarlo. O tal vez porque sabía que nadie me iba a creer. Pero lo que ocurrió aquella noche sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Cuando tenía 19 años decidí independizarme. Había conseguido un trabajo estable, ganaba mi propio dinero y sentía que era momento de empezar una nueva etapa. No tenía mucho presupuesto, así que terminé alquilando una pequeña cabaña alejada de la ciudad. No era un lugar lujoso. Estaba rodeada de árboles, lejos de otras casas y a unos 15 minutos de mi trabajo en auto. La cabaña tenía apenas 4 ambientes: mi habitación, un baño, una cocina-comedor y un largo pasillo que conectaba con un living ubicado al fondo. Las luces eran antiguas y emitían una iluminación tenue y amarillenta. A muchas personas les habría resultado incómodo. A mí me parecía acogedor. Las primeras semanas fueron completamente normales. Trabajaba, volvía a casa, cenaba y me acostaba temprano. Nada fuera de lo común. Hasta que comenzaron los golpes. La primera vez fue cerca de la 1 de la madrugada. Toc, toc, toc. Golpes suaves en la puerta principal. Me desperté sobresaltado. Esperé unos segundos. No volvieron a escucharse. Pensé que podía haber sido el viento o alguna rama chocando contra la madera. Volví a dormir. Pero al día siguiente ocurrió otra vez. Y al siguiente también. Siempre a la misma hora. Siempre 3 golpes. Nunca más. Nunca menos. Después de varios días decidí averiguar qué estaba pasando. Aquella noche me quedé despierto esperando. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada. Toc, toc, toc. Bajé de la cama. Caminé hasta la puerta. Miré por la ventana. Nada. Observé por debajo de la puerta. Nada. Respiré profundo y abrí. Afuera no había absolutamente nadie. Ni personas. Ni animales. Ni siquiera viento. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de la casa. Cerré la puerta y regresé a mi habitación. Pero esa noche no logré dormir. Sentía una extraña sensación.
como si alguien estuviera observándome. Durante los días siguientes los golpes continuaron, hasta que una noche dejaron de escucharse. Y eso fue mucho peor, porque el silencio duró apenas 2 días. Luego comenzaron los ruidos en otro lugar. El living. Escuchaba pasos, lentos, pesados, arrastrándose sobre el piso de madera. Cada madrugada, siempre después de la 1, revisaba la habitación. Nunca encontraba nada, hasta que una noche decidí instalar una cámara apuntando hacia el living. Mi idea era demostrarme que todo tenía una explicación lógica. A la mañana siguiente revisé la grabación, y deseé no haberlo hecho. La imagen mostraba el living vacío durante horas. Nada extraño. Hasta la 1:13 de la madrugada. La cámara registró un movimiento cerca de la ventana. Algo pasó frente al lente. Demasiado rápido para distinguirlo. Retrocedí el vídeo varias veces, fotograma por fotograma, y entonces lo vi. Una figura, alta, extremadamente delgada, cubierta por algo parecido a pelo oscuro. No parecía una persona, pero tampoco un animal. Lo peor era su postura, porque estaba parada sobre 2 patas, como si intentara imitar a un ser humano. Sentí un nudo en el estómago. Intenté convencerme de que era una falla de la cámara, una sombra, una ilusión. Pero esa noche ocurrió algo que destruyó cualquier explicación racional. Me desperté a las 2:17 de la madrugada. Había escuchado un sonido justo afuera de mi habitación. No eran pasos, no eran golpes, era una respiración, lenta, profunda, como la de un animal enorme. Abrí los ojos. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado. La respiración continuó. Del otro lado, apenas separada de mí por unos centímetros de madera. Entonces escuché algo más. Una voz, rota, forzada, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar. ¿Puedo pasar? Me quedé congelado. No respondí. La voz volvió a sonar. Te veo. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo, porque la puerta estaba cerrada. Y aún así aquella cosa sabía exactamente dónde estaba. Permanecí inmóvil durante varios minutos, hasta que la respiración cesó. No dormí el resto de la noche. Al amanecer revisé el pasillo, y encontré marcas, arañazos profundos, largas líneas negras sobre la madera, como si algo hubiera arrastrado enormes garras. Decidí abandonar la casa. Empaqué mis cosas esa misma tarde. No me importaba perder el depósito. Solo quería irme. Mientras cargaba las últimas cajas en el auto, escuché un ruido detrás de mí. Levanté la vista, y lo vi. Estaba entre los árboles, observándome, a unos 30 metros de distancia. Era mucho más alto de lo que imaginaba. Más de 2 metros. Su cuerpo parecía el de un perro enfermo obligado a caminar como una persona. Las patas delanteras colgaban a los costados como brazos demasiado largos. Pero lo peor era su rostro, porque estaba sonriendo. No como sonríe un animal, no como sonríe una persona. Era una sonrisa imposible, demasiado grande, demasiado abierta. Y mientras me observaba, inclinó lentamente la cabeza. Entonces habló, con mi propia voz. ¿Por qué te vas? Subí al auto y escapé sin mirar atrás. Nunca regresé. Nunca recuperé las cosas que dejé dentro. Y durante años pensé que todo había terminado. Hasta hace 3 semanas, cuando recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. No respondió nadie. Solo se escuchaba una respiración. Lenta, profunda, la misma respiración que escuché aquella noche. Y antes de que la llamada terminara, una voz susurró. Encontré tu nueva casa. Fin del registro.